Hey, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Buenas Hola tardes, Dani, excelente domingo. Bueno, este es un tema como que muy interesante de ver en la historia de nuestro país acerca de cómo se desarrolló la política en nuestras tierras. Actualmente es un tema que está muy de moda. Alguna gente está cansada de escucharlo, otra gente quiere saber un poco más, otras personas simplemente quieren saltarse la enciclopedia y escucharlo tal vez mientras está preparando la comida, mientras está conduciendo, mientras está en el autobús. Va- Vamos viendo un poco de los datos. En este caso, de todo un poco podemos hablar aquí. Hoy tenemos un tema muy especial. ¿Cuál es el tema, Cristian? ¿Qué tenemos para hoy? sí, el día de hoy en este espacio vamos a hablar sobre cuáles fueron los primeros 15 años eh, desde el aspecto de formación de la República, cuáles fueron las figuras políticas que emergieron, dentro de qué contextos económicos, políticos y sociales lo hicieron, y qué nos fue dejando cada ascenso al poder. Es una época de 15 años en el que tuvimos dos figuras políticas representativas en menos de, justamente en este periodo de 3 lustros, ¿no? Así que no parecería poco que los primeros 15 años de la historia política de la naciente Ecuador se hayan llevado dos figuras, principalmente Juan José Flores y también después lo siguió en el mando, que fue Vicente Rocafuerte. Ok, o sea, tú me estás diciendo de que en 15 años hubiera un tema de revolución. O sea, obviamente es el inicio de la república como tal, ya, pero aparentemente entonces desde el principio hubo estos temitas de inestabilidades políticas. Eso es correcto, ¿no? Efectivamente, nosotros veníamos de una separación lo que fue la Gran Colombia, el famoso sueño de Bolívar, que llegaba a su fin justamente a inicios de 1800, de la década de 1830, pues y separaba lo que eran los territorios del Reino de Quito principalmente, eh, y quien era la figura más fuerte que había participado de una forma directa en las guerras tanto de independencia como los procesos de división de la Gran Colombia, fue precisamente el general Juan José Flores, que como datos podemos decir que para el año de 1830 él apenas tenía 30 años. Nació el 19 de julio, es venezolano, fue venezolano, nacido en la ciudad de Caracas, y fue un papel, surgió como una figura muy importante dentro del proceso de independencia que vivía la naciente República de Ecuador. Podemos hablar de que se trató de la figura política que asume la dirección del país, la administración política del Ecuador, a una corta edad, ¿no? Es el presidente más joven de la historia, tanto en ser nombrado al inicio de, como jefe supremo, tras la disolución de la Gran Colombia, y después de ser confirmado por una elección indirecta, ¿no? Entonces vemos cómo el primer presidente resultó ser el presidente más joven. O sea, en contexto, salimos de la Gran Colombia por el tema ya de las divisiones, nos quedamos con el territorio del Reino de Quito en su momento, y Juan José Flores, un venezolano, bueno, pues parte de la Gran Colombia, nació prácticamente ahí, fue nuestro presidente, y aparte de eso fue el más joven de todos. Hasta ahora, sí. Ya, ok. Este, y bueno, y de este presidente, ¿qué podemos destacarle, no? ¿Qué hizo de bueno? ¿Tuvo algún detalle aparte de simplemente ser el presidente más joven? Claro que sí, pues bueno, principalmente su gobierno estaba matizado por la defensa de la soberanía del Estado,
tuvo que durante su periodo de gobierno enfrentar algunas invasiones de los vecinos del norte en 1832 y 1834. Apenas ya había asumido la presidencia. Y claro, mientras él era el jefe supremo del sur de Colombia. Eh, Básicamente, el periodo de gobierno de Juan José Flores empezó el 13 de mayo de 1830, que es fecha en la que se funda como tal la República del Ecuador con la famosa Constitución firmada en la ciudad de Riobamba, provincia de las Sierras Centrales del Ecuador, y sus funciones a través de decreto supremo, pues van del 13 de mayo de 1830 al 23 de septiembre de 1830. Y posteriormente se dio la elección indirecta de lo que conversábamos hace un ratito, del 23 de septiembre de 1830 hasta el 10 de septiembre de 1834. Entonces aquí tenemos una primera figura política nombrado como un decreto supremo y una elección indirecta. ¿Quiénes hicieron esta elección indirecta? Pues las mismas personas que formaron parte de la formación de la primera constitución del Ecuador. Entonces, desde esta forma, como a través de la elección directa gana Juan José Flores como el primer presidente elegido dentro del naciente Ecuador. Justamente los miembros de la Junta, los miembros de la Asamblea Constituyente votaron 19 votos a favor de Juan José Flores, y el otro voto, que era de Manuel Carrión Valdivieso, pues obtuvo solamente un voto. O sea, fue una mayoría absoluta Oh, de los miembros de la Asamblea. interesante, o sea, en ese momento que hicieron la asamblea para la nueva constitución, porque Ecuador se formaba como república, y igual votamos, o sea, no fue como que se quedó él ahí, sino que como la constitución exigía una elección, básicamente, Efecti- ¿no? Efectivamente. Entonces, de ahí de los veintipico de votantes que eran los diputados, me imagino los asambleístas en su momento, escogieron a Juan José Flores, pero hubo uno que se lo opuso. O sea, uno Sí, diría que todo esto se hacía en son del bien, pero hubo uno que se opuso. Entonces, sí, desde que ahí ya fue el podemos... voto por Manuel Carrión Valdivieso, que era el otro candidato. Ah, ok. O sea, él votó por sí mismo y nadie más votó por él. O Eh, sea, como que tenía que existir esa figura, ¿fue de esa manera realmente o fue simplemente un procedimiento? Como un formalismo para, Sí. para cumplir, porque vemos que estaba básicamente todo para dar más tiempo al decreto supremo, ¿no? Que Ya. nombraba a Juan José Flores como Digamos entonces que fue un formalismo, un formalismo. ya, porque tiene que haber una competencia. Efectivamente. Ok, Sin, em- y de ahí quién fue vicepresidente, porque si escogían presidente iba con fórmula, o ahí todavía no sé, había esa figura. Eh, sí, justamente el universo electoral, que en este caso eran los miembros de la Asamblea Constituyente, la primera Asamblea Constituyente del Ecuador, eh, se reunieron tras muchas votaciones, muchas jornadas electorales, y entre algunas opciones, entre José Joaquín Olmedo, entre Modesto Lara Carrión, y entre Manuel Mateo Herrera, tuvieron pues las votaciones que empezaron el 14 de agosto y terminaron el 12 de septiembre con la elección de José Joaquín Olmedo como el vicepresidente de la República con 12 votos, Modesto Larrea y Carrión obtuvo 7 votos y Manuel Mateo Herrera obtuvo solamente un voto. Aquí sí hubo más diferencia, era como de hecho de quién se queda a cargo, porque resulta que también, según lo que me comentas, este Juan José Flores no era netamente el presidente solo de Ecuador, era jefe supremo de la parte sur de Colombia, entonces como que se estaba encargando de varios temas y tenía que delegar a alguien para ciertos asuntos. Entonces, ahí sí se, ahí sí hubo más competencia.
efectivamente. Y dentro de la Constitución del 11 de septiembre de 1830 en Riobamba, pues estuvo vigente 4 años, hasta 1835, en el que se establece un gobierno democrático, popular, representativo y responsable. Se reconocen ciertas garantías y libertades individuales. Se fijó como una presencia parlamentaria de 10 diputados para cada uno de los tres departamentos ¿Cuáles que eran los tres formaban parte departamentos? del Ecuador: Azuay, Guayas y Quito, que Wow. son los departamentos en los que se dividía el país. Y Ya. las funciones de acuerdo a la Constitución, pues eran las funciones del Estado ejecutiva, legislativa, judicial, y el Ecuador se une y confedera con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre de República de Colombia. Es decir, que si bien existe esta figura de la naciente Ecuador, pues lo que tú mencionabas, formaban parte de unos estados de una parte del sur de lo que hoy conocemos como Colombia, y todo esto formaba parte de la República de Colombia. Ok. La religión católica, apostólica, romana, era la religión promulgada por la Constitución. Y aquí, como dato curioso, que a pesar que la Constitución establecía que los ecuatorianos tienen derecho a la igualdad ante la ley y elegir y ser elegidos en cuanto a derechos políticos, para entrar en goce ya efectivo de los derechos, pues había ciertos requisitos. Por ejemplo, ser casado o mayor de 22 años. O sea, Wow. quien era menor de 22 años no era ciudadano y no tenía derecho al ejercicio efectivo de los derechos y libertades. Pero fíjate, el 2 es todavía un dato más curioso. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, y ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero. Y 3, saber leer y escribir. O sea, Eran como... sobre eso, eso sí está como que muy, 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 muy de película, ¿no? O sea, eres ciudadano, pero solo si tienes, o sea, entiendo la parte de estar casado o ser mayor de 22. Se ve razonable. Lo otro es tener una propiedad raíz, o sea, darte como de que tienes, eres terrateniente, ya que te sujete tal vez aquí a la patria. Eso es una manera. Luego tenemos que debes de tener 300 pesos libres, o sea, como que tienes que tenerlos en tu cuenta, ¿verdad? O sea, Sí, tener plata aquí, o sea, tener una propiedad y tener capital. Luego, esa tal vez se le entiende un poco más de que debes de ejercer tener trabajo, ¿no? Pero está algo más específico, que habla de una profesión o industria útil. Y si las chicas si un jornalero no podría tener derechos de plenos de ciudadano. O sea, efectivamente. estaba como que medio maquillado un tema todavía de esclavitud ahí, Efectivamente. de Y una se daba, clase, diferencia de clases marcada en ese punto. Y tres, saber leer y escribir, aún más marcado todavía. O sea, todos aquellos campesinos, los indios, que podríamos estar llamando maldichos, ¿no? Los indígenas, que no sabían leer y escribir, no los contaban. Así es, ¿no? no eran considerados ciudadanos, pese a que En la esa constitución Constitución, que duró 4 años. sí, de 1830 a Wow. 1830. Es una constitución que fue redactada de una manera muy, muy a nivel de nada más los que le convenían, ¿no? Libertad de derechos, pero para los que me caen bien. Así. Efectivamente, para quienes podían ser sujetos de derechos para ser elegidos. Claro, o sea, no querían que tal vez en algún punto, como era la gran mayoría, si ellos tenían la capacidad de voto, podían poner a alguien que no son de su agrado, cuidando el status quo, básicamente, ¿no? Efectivamente. Dentro de este periodo, pues se dan hechos importantes como en el 1832 se incorpora oficialmente a las Islas Galápagos como parte del territorio del Ecuador. Eso es un tema importante. Me parece que es uno de los hechos más importantes, además de la defensa de la soberanía, que siempre mostraron esta época de denominación floreana, como es llamado. Porque de ahí, pues tienes lo contrario.
que el mandato del primer presidente estaba lleno de caos administrativo, de corrupción, de abusos por parte de ciertos soldados en contra del pueblo, y esto justamente hacía ver muy mal al gobierno. Y por eso empezó a surgir las revueltas en las que dio paso al siguiente periodo, que son las jefaturas supremas regionales. Ok. O sea, se acabó el periodo de Juan José y llegaron a un tema de jefaturas supremas regionales. El La primer verdad, periodo de Juan José Flores. Como dejamos al inicio, pues los 15 años, pues tienes una presencia de Flores muy marcada, con ok. ciertos intervalos. Justamente Flores es el prota. efectivamente. Y las jefaturas supremas regionales, A ver, pues cuéntame de son eso. ¿Qué pasó y por qué llegamos a eso? y justamente es una primera pausa que se da, porque tú tienes a dos figuras políticas. Por un lado tienes en la sierra a José Félix Valdivieso y tienes en la costa a Vicente Rocafuerte. ¿Quién Ya. sería, pues, el siguiente presidente, quien asumiría la presidencia de la República? Pero ¿qué era lo que pasó? Que después de la presidencia de Flores y debido a la creciente inestabilidad política del país, pues entre el 34 y el 35, el país no fue gobernado por un presidente único, sino que se estableció un sistema de jefaturas regionales en diferentes provincias. Y desde ahí el Entonces, un regionalismo. modelo de gobierno descentralizado. Wow. ¿Qué era lo positivo de aquí? Que hubo descentralización del poder, la creación de jefaturas regionales permitió a algunas provincias obtener mayor autonomía y poder local. Esto permitió que las regiones pudieran manejar ciertos asuntos internos sin intervención directa del gobierno. Un gobierno que, pues, ofrecía caos administrativo y corrupción, además de abuso de de las fuerzas de poder de los soldados. Pero al ser revueltas, al ser jefaturas, pues se mostraba, emergían ciertas figuras de caudillos en las que ellos fueron causando este rol protagónico dentro de esta transición, estos 2 años de transición de la primera permanencia de Juan José Flores en el poder. Ya. Ok. Hubieron separación de poderes, descentralización, pero esto, ¿cuánto duró? ¿Un año? Desde el 10 de septiembre de 1834 al 18 de enero de 1835, las O jefaturas sea, duró supremas cuatro regionales. meses. 4 meses. Ya, o sea, fue porque no se ponían de acuerdo quién dirigía y hasta calmar el relajo. Efectivamente. Y aquí tienes un hecho muy importante que justamente va a marcar esta suerte de jefaturas supremas, que es la, la actuación de Flores frente al ejército colombiano en enero de 1835 en la famosa batalla de Ambato. Entonces, con esto se busca hacer ciertos diálogos a fin de que Ecuador retome la presencia de una figura como presidente de la República. O sea, que se vuelve a unificar porque hay un enemigo común. Efectivamente. Y por decreto supremo, pues, se da paso desde el 18 de enero de 1835 al 26 de junio del mismo año a la elección, a la nominación, porque fue por decreto, de Vicente Rocafuerte y Bejarano, un guayaquileño nacido en 1783 y que falleció el 16 de mayo de 1847 en Lima. Eh, Ya, Él gobernó por decreto supremo desde enero hasta junio del 35, de 1835. De ahí tuvo una elección directa del 26 de junio de 1835 al 8 de agosto de 1835, que es en donde se cambia la constitución a través de la Convención de Ambato. Y el 13 de agosto fue esto, de la Convención de Ambato, en el que se dan ciertos cambios. Del 8 de agosto del 35 al 31 de enero de 1839, pues se da paso
al primer gobierno de Vicente Rocafuerte, bueno, al gobierno más largo, ¿no? Más que el primer gobierno, porque estuvo desde enero del 35, y en agosto pues ya es por elección indirecta elegido como primer mandatario. O sea, para unificar, por el problema de la batalla de Ambato contra Colombia, por decreto supremo lo pusieron presidente. Luego, cuando estuvieron reformando el tema de la constitución, porque sería la segunda constitución, ¿verdad? La constitución de Ambato, fue presidente por 2 meses, más o menos. Y luego entonces, ya una vez establecida la constitución, ahí sí fue presidente ya por el periodo de 4 años, más o menos Efectivamente. 4 años. Y ya. ¿Y qué cambios trajo esta constitución? El Congreso principalmente se reemplaza la figura de diputados y se establece una bicameralidad, es decir, la división de la función legislativa en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Además, esta constitución permitió que cualquier persona ejerza libremente cualquier comercio o industria que no se oponga a la ley ni a las buenas costumbres, prohibió la fundación de mayorazgos y toda clase de vinculaciones, prohibió que los militares alojaran en casa de los demás ecuatorianos sin consentimiento de los dueños. A ver, esperemos un Y rato ahí. dentro de los derechos, pues que teníamos que el territorio de la República del Ecuador se conformaba con las provincias de Quito, Chimborazo, Imbabura, Guayaquil, Manabí, Cuenca, Loja, y desde 1832, pues el archipiélago de Galápagos con la principal isla conocida con el nombre de Isla Floriana. ¿Quiénes eran ciudadanos? Ciudadanos activos del Ecuador eran los que reunían las siguientes cualidades: ser casado o mayor de 18 años, es decir, el primer requisito muy parecido al de la primera constitución, pero ya no era a los 21, sino a los 18. Dos, tener una propiedad raíz, valor libre de 200 pesos, le bajaron también 100 pesos, o ejercer una posesión o industria útil sin sujeción a otro como sirviente doméstico jornalero, y el 3 que quedó intacto, pues saber leer y escribir. Es decir, esta facultad de ciudadanos, o este derecho, esta condición de ciudadanos activos, pues se mantuvo, ¿no? Si bien fue menos gravosa, pero básicamente terminó siendo lo mismo, ¿no? Para ser Por lo, ciudadano tenías que tener 18 años, tenías que tener una propiedad de mínimo 200 pesos y saber leer y escribir. mira, que por lo que veo, lo que hizo esta constitución es tal vez abarcar un poco más o darle poderes a los jóvenes militares. Porque es básicamente lo que al darle desde los 18 le daba capacidad de ser ciudadano a los jóvenes militares y con menor capital. Pero, ok, Efectivamente. o algo que noto aquí y tengo una incógnita, a ver si me la puedes responder. Primero, lo que noto es que prohibió que los militares se alojaran, ¿no? En la casa de los ciudadanos. Eso significa acá que por la época los militares tenían ese nivel de abuso, Ujú. ¿ya? Bueno, lo restringieron ya después de como de 5 años de existencia política del país. Y luego el otro detalle que te entendí bien, prohibió la fundación de mayorazgos y toda clase de vinculaciones. ¿Qué son los mayorazgos? Ayúdame a entrar en contexto con eso. Ya. Efectivamente, son como figuras que iban quedando de rezagos de la colonia, en la que había cierto nivel de esclavitud y cierto nivel en el que a las personas se les consideraba como propiedades. Ah, ok. Entonces, como que todo esto se quita dentro de los aspectos negativos, pues estuvo rodeado de una inestabilidad política a pesar de los intentos de consolidar un gobierno estable. Rocafuerte no pudo evitar las luchas internas entre facciones políticas, especialmente entre liberales y conservadores, lo que generó una constante inestabilidad política. Del otro lado, pues, la eterna figura de este espacio, Juan José Flores y su facción, pues que hacía que existe esta inestabilidad. Además existían problemas económicos que el Ecuador atravesaba.
Además, y no solamente el Ecuador, sino también el mundo en general, pues saliendo de las guerras de independencia y en una época ya posterior a la Gran Depresión. Además, hubo falta de recursos y que no posibilitaron para que Ecuador pague la deuda externa proveniente de la deuda de independencia que ya nosotros teníamos que responsabilizarnos por eso. Rocafuerte no pudo solucionar por completo la economía ecuatoriana, estaba debilitada por los efectos de la independencia y por la falta de una estructura productiva fuerte. Entonces, bueno, Vicente tomó el mando, pero el país todavía estaba inestable en lo que se refiere a capacidades productivas y económicas. Y eso, bueno, eso luego a la larga te causa problemas a nivel social. Efectivamente. Ya, y algo bueno tal vez solamente por el tema de la constitución y alguito de estabilidad, ¿no? Sí, lo que Y, buscó el gobierno fue darle cierta estabilidad dentro de una constitución más liberal, ¿no? Y no conservadora de su antecesor. El gobierno, pues, inició el pago de la deuda externa. El ministro de Hacienda, que para la época era Francisco Tamariz, realizó tres decretos para reducir los crecidos derechos de importación y exportación, para regular y controlar el crédito interno y para amortizar la deuda pública interna que llegaba a la cifra del 1.200.000 pesos. Los contrabandistas y quienes medraban con el cobro de abultados intereses al Estado tomaron una postura, pues, del bando contrario, como opositores. ya, ok. Y de ahí entonces, o sea, Rocafuerte vino a sentar bases, a dejar hecha el, el terreno para luego empezar a mejorar la economía. Después de Rocafuerte, entonces, ¿quién vino? Nuevamente retoma el poder Juan José Flores y Aramburo el 31 de enero de 1839 hasta el 15 de enero de 1843. Después hay otra elección indirecta del 15 de enero del 43 hasta el 31 de marzo de 1843, básicamente con 2 meses y medio de gobierno. Y finalmente el 31 de marzo de 1843 al 18 de junio de 1845, que es básicamente el tiempo que duró la famosa Carta de la Esclavitud. Eh, Wow, o sea, gobernó casi 6 años, sí, más de 6 años. él tuvo cierta estabilidad porque la economía que estaba siendo impulsada por Rocafuerte empezó a dar frutos en la administración de Flores, pues y con estas promesas de gobernar ya para todos, y no solamente para cierto sector de la sociedad, pues tuvo, podríamos decir, como unos 2 años de paz y de reactivación económica impulsada por Vicente Rocafuerte. Además, como aspecto positivo, él impulsa la industria, el comercio, las artesanías, la agricultura. Salió el primer barco fabricado en los astilleros de Guayaquil, fundó escuelas y construyó vías siguiendo el buen ejemplo de su antecesor. Entonces, como vemos aquí, pues se marca una primera fase de este último periodo floreano, en el que Flores primero es reelecto presidente en 1839, con el Ecuador a salvo de ataques externos y con las rebeliones internas aplastadas. Las elecciones están el 31 de enero de 1839 por los miembros del Congreso Nacional, o sea, era una elección indirecta, ¿no? Los Claro. conservadores, pues fueron Juan José Flores, que obtuvo 29 votos. Como otro conservador estaba Pedro José de Arteta y Calisto, que obtuvo un voto, y Manuel Mateo y Herrera, que tuvo un voto. Mientras que las figuras de los liberales estaba Vicente Ramón Roca Rodríguez con 3 votos, José Joaquín de Olmedo, que tuvo un voto, y Modesto Larrea y Carrión, que tuvo un voto. Ah, ahorita vino Flores con más fuerza y ya con una constitución un poquito mejorada y vino con la fuerza de que acabar con la amenaza externa y las rebeliones internas. Y eso Efectivamente. le sirvió de trampolín para entrar, ¿no? Tal vez Rocafuerte se mostró algo débil ante los demás y vino con todo ya también con la experiencia porque ya no tiene 29, ya tendría 30 y tantitos
Entonces entró con todo. Y de ahí, ¿qué pasó? Porque, ¿qué pasó con Juan José Flores? O sea, sé que modificó la constitución para seguirse reeligiendo, pero se volvió a Efectivamente. reelegir. Ah, y antes de eso, contarte que como vicepresidente, como preguntaste en el anterior gobierno de quiénes fueron los vicepresidentes, pues aquí también habían candidatos conservadores, Francisco Aguirre Mendoza, que sacó 21 votos, Diego Noboa y Arteta, que tuvo un voto, Joaquín Gómez de la Torre y Tinajero, que tuvo un voto, y Pedro José Arteta y Calisto, que tuvo un voto. Y como liberales, Vicente Ramón Roca Rodríguez, que tuvo un voto. Aquí quedó Aguirre. Aguirre Mendoza, que fue el vicepresidente. Efectivamente. Ya. Y ahí sí, pasando a lo que mencionabas, Dani, en 1843 se reelige, pero tuvo que reformar la Constitución. ¿Qué es lo que quería? Perpetuarse en el poder, que ya no duren en el periodo 4 años, sino 8. Y Wow. se crea en Quito la Constitución de 1843, que es conocida como la Carta de la Esclavitud. ¿Qué buscaba esta Constitución? Mantener en el poder a Juan José Flores, instauró un orden conservador totalitario personalista y buscaba que los periodos presidenciales sean de 8 años. Wow, le quería entrar más fuerte, Quería quedarse tanto como. como pudiese. Y Y, esto va a dar paso ya al último periodo de lo que le vamos a analizar en este espacio, que es el gobierno provisorio, que dura también es una transición de aproximadamente 6 meses, del 18 de junio de 1845 al 8 de diciembre de 1845, en el que hay una junta de gobierno en la que asume José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca eh, y Diego Noboa. ¿Qué wow, pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues este gobierno se formó después de la caída del régimen autoritario de Juan José Flores, quien gobernaba como dictador. La situación política y social del país estaba marcada por un fuerte descontento hacia el gobierno de Flores, que había generado tensiones con diversos sectores de la sociedad, como los liberales, la clase media y las Fuerzas Armadas. Todos estos sectores sociales pues estaban en contra del gobierno de Flores y de la famosa Carta de la Esclavitud. Como aspectos positivos tenemos que se restableció el orden constitucional, el gobierno provisorio de Olmedo, Roca y Novoa restauró el orden constitucional del Ecuador, poniendo fin al régimen autoritario de Flores. Este acto fue clave para consolidar la República y avanzar hacia un sistema de gobierno más democrático. Se redacta la nueva constitución. Durante este gobierno la se cuarta impulsó la constitución. creación, perdón, Es como la cuarta constitución, ¿verdad? efectivamente tenemos la constitución de 1830, que es con la que gobierna el primer periodo Juan José Flores. Después tenemos la constitución de Vicente Rocafuerte, que termina el periodo Vicente Rocafuerte y tiene la primera reelección Juan José Flores. Y después del cambio, los dos últimos años de su último, del 43 al 45, y hace esta carta de la esclavitud en Quito. La primera fue en Riobamba, la segunda fue en Ambato, la tercera fue en Quito. Y esta constitución, pues se hace una nueva constitución para justamente quitar estos temas autoritarios que promulgaba la Constitución del 43. Wow. Verás que son muchas cosas que pasaron en todo este contexto de la época de esos 15 años. Mira qué tanto relajo que hubo. Pero bueno, eso son temas bastante interesantes. Vamos a poderlo discutir a más profundidad en próximas reuniones, Cristian. Entonces, gracias. Gracias, Dani, y gracias a todos. Mira que hay bastante para saber.